contacto con el senador nacional, Víctor Zimmerman. Muy buenos días. Walter Mesculetti y Martín Sánchez te saludan. ¿Qué tal? Un gusto de saludarlo. ¿Cómo andan? Bien, aquí Víctor tratando de llevar información hacia la provincia y a través de las redes y también a través de la web a todo el mundo en las radios Atlantis FM y Eclipse FM de Basail. La consulta y este contacto contigo tiene que ver con las últimas novedades en este caso, que estuvieron realizando ustedes allí en la entrega de materiales de seguridad para el Centro de Salud Carrillo de Barranqueras. ¿Qué nos podés comentar al respecto sobre esto? Bueno, mira, nosotros hicimos un compromiso público en el mes anterior, que yo iba a donar un porcentaje de mi dieta, y empecé a hacerlo, por supuesto. Fuimos al hospital de Castelli como un hospital cabecera del Impenetrable, al de General San Martín, que es el hospital cabecera del departamento, y después obviamente fuimos al Perrando, y a partir de ahí terminamos haciendo donaciones en 9 hospitales y en 9 localidades, como parte del compromiso, cumpliendo con el compromiso público. Y después también te tengo que decir la verdad, forma parte de un esquema de demanda permanente. A partir de que aparecimos en un hospital, empezaron a pedirnos insumos hospitalarios en todos lados. Entonces, bueno, fuimos administrando, porque esto tiene que ver con recursos nuestros mismos, digamos. No es un tema fácil, y ayer tuvimos la posibilidad de hacerlo en Barranquera también, como por supuesto la colaboración. Es un gesto. Obviamente nosotros entendemos que mucho no vamos a resolver, pero creo que es un gesto importante, y bueno, tratamos de darle insumos hospitalarios para la protección de quienes están en las trincheras permanentemente cuidándonos. Víctor, con relación, vos hablaste recién del Hospital Perrando. ¿Cómo ves la situación de este centro hospitalario con relación a la atención y con relación a, digamos, la situación sanitaria tanto del personal como del mismo sector hospitalario para afrontar esta crisis, digamos, que tiene la provincia en todo el sistema de salud? Mira, yo no soy un especialista en salud y tampoco recorro permanentemente como para poder tener precisión. Hola. ¿Ah? Sí, te escucho. Yo te quiero contar lo que me dijo la doctora, la directora del Perrando, cuando yo hablé con ella para decirle qué hacía, si le daba los recursos o le daba insumos hospitalarios, barbijo, camisolines, alcohol en gel, qué hacía, digamos. Ella me dijo, mire, Zimmerman, tráigame insumos hospitalarios. Entonces, bueno, a partir de eso yo también le pedí estas cosas al ministro de Salud de la Nación. En la sesión virtual que tuvimos, pedí públicamente que el gobierno nacional nos venga a ayudar. Después, obviamente, vino el jefe de gabinete a intervenir el sistema de salud, así que yo me supongo que las cosas habrán mejorado desde ese momento a ahora. Ahora, ayer había una noticia que obviamente me alarma, que son los médicos estos que están ahí temporales, pidiendo de alguna manera insumos hospitalarios. Así que la verdad no te sé decir exactamente, pero espero que estas cosas se hayan modificado y que le den los instrumentos que necesitan, porque el personal de la salud es el que tiene el mayor contagio en nuestra provincia. Bien, ¿cuál fue tu reacción cuando te enteraste a través de los medios justamente de este pedido de explicaciones y rectificación o ratificación que le hizo la ministra de Salud de la provincia hacia una médica residente del Hospital Perrando? Bueno, la verdad es que sentí una enorme indignación, porque esas cosas no se hacen. Como también el otro día, personal del ministerio, gente de parte del ministerio, mandando intimaciones a la prensa. Yo creo que estas cosas, cuando uno está en una función pública, primero que tiene la obligación de trabajar para todos, y después tiene que entender que tiene que aceptar que hay gente que opina diferente. Entonces, en todo caso, me parece que lo que hay que hacer es levantar un teléfono y llamarle y decirle, bueno, vení a ver qué problema tenés, digamos, a ver qué visión tenés. Porque ¿sabés qué pasa? Yo soy un senador opositor,
la gente me eligió para que haga oposición. Ahora, en este escenario, yo voy y hablo con el ministro, hablo con las autoridades, digo a ver de qué se trata, porque en realidad tenemos que ver qué capacidad tenemos de sentarnos alrededor de una mesa para escuchar, y fundamentalmente escuchar a aquellos que dicen cosas que no van en la misma dirección de lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, lo concreto es que acá en el Chaco se hicieron las cosas mal, y si no, miremos a nuestros vecinos. Esto es una cuestión de sentido común. Yo no estoy haciendo la revolución, ni me estoy haciendo oportunismo político. Tenemos uno de los mayores índices de contagio del país. Tenemos 1.200 contagios. Tenemos más de 60 muertos. Las cosas se están haciendo o se hicieron mal. Entonces, a partir de eso hay que entender de que hay gente que obviamente se manifiesta de distintas maneras y hay que aceptar. Así que la verdad es que cuando vi eso, y fundamentalmente con personal que tiene que ver con que pone el cuerpo, la cara y está permanentemente atendiendo, obviamente salí en defensa de ellos, voy a salir y voy a seguir saliendo en defensa de ellos, más allá de que no conozco a esos médicos que fueron agredidos, no los conozco. Pero no me parece que no tenga que ser la actitud de un funcionario, de alguien que está frente de una situación tan delicada. Creo que es exactamente al revés. Tiene que abrir las puertas y saber escuchar. Víctor, con relación, digamos, si bien sabemos todos y la gente también sabe que vos estás en el Senado Nacional, pero yo que en la legislatura chaqueña se trató, o por lo menos se intentó, digamos, colar el tema de la venta de lo que es Casa de Gobierno, el autódromo, el edificio histórico de Sechep y varias cosas más, digamos, para tratar de buscar recursos para lo que es justamente afrontar el sistema sanitario de la provincia. ¿Cuál es tu visión con esto? Y sobre todo hay que tener en cuenta que si se produce o se llega a un acuerdo con este tema o esta pretensión del gobernador Capitanich, es donde se va a meter a toda esa gente que hoy está trabajando en esos lugares. ¿Vamos a tener que ir a alquilar para beneficiar a terceros? Bueno, mira, yo te voy a contar lo que me pasó a mí, digamos, con respecto a esa noticia, y de alguna manera eso te sintetiza mi pensamiento. Viste que en las redes las cosas corren rápidamente, y recibí una noticia de alguien, como tantas cosas que mandan en los grupos, viste que siempre mandan algún chiste, alguna cosa. Recibí una noticia donde veo el Chaco, el gobernador propone vender la Casa de Gobierno y la Casa del Chaco. Y la verdad pensé que era una joda. La verdad te digo, Y muchos pensamos eso. Sinceramente. Entonces lo miré y dije, bueno, alguna cosa que debe haber de tantos chistes que se hacen siempre, inclusive de nosotros, de la política, del empresario, de personalidad. Y después, bueno, después me empezaron a llamar cada vez qué opinión tenía. Y la verdad, que creo que perdieron la brújula. Perdieron la brújula. ¿No? ¿Qué querés que te diga? Semejante pandemia, donde no sabemos todavía cómo vamos a terminar. Semejante preocupación del comercio, del sector del servicio y la industria para la recuperación económica. Y nosotros queremos plantear hoy vender nuestra Casa de Gobierno, que tiene que ver con nuestra historia, que tiene que ver con nuestra cultura. Nosotros fuimos territorio federal, después en gobierno de facto fuimos provincia, y a partir de ahí, el gobierno democrático, fortalecernos. Y es como dice Luis Landricina, del otro lado de la vía y de este lado de la vía. Y de este lado de la vía, la Casa de Gobierno, el juez de paz, la iglesia y la comisaría. Esa es nuestra historia. La verdad no entiendo que después, la verdad creo que hay determinados políticos que van por otro nivel, o no sé si estaban aprovechando que la gente está preocupada por otras cosas para meter entre gallo y medianoche un proyecto de esas características. Estoy absolutamente en contra. Estas cosas no nos pueden pasar. Nosotros tenemos otras prioridades. Recién hablé con una radio de Villa Río Bermejito, preocupado por el agua, por el tema de la sequía y para ver cómo tienen acceso los pueblos del impenetrable. Y nosotros pensando en vender la Casa de Gobierno para hacer un negocio inmobiliario, la verdad, ¿qué querés que te diga? Me parece que ya me eximo de cualquier comentario. Me parece que perdieron la brújula. ¿Qué querés que te diga? Perdieron la brújula. Víctor, en estos días vos tuviste, o por lo menos le hiciste un planteamiento al ministro Culfas sobre una asistencia hacia las pymes chaqueñas. ¿Qué más nos podés adelantar de esto? Bueno, lo primero que le dije al ministro es que obviamente estaba absolutamente de acuerdo y a favor con respecto a las medidas que sacó y el decreto del
necesidad de urgencia del presidente, donde anuncia el salario complementario y los créditos a tasa cero. La verdad, creo que es una medida muy importante. Ahora, este no es un problema de esta gestión, este es un problema ya de varias gestiones. El Estado argentino, muchas veces el presidente anuncia, pero después los anuncios hasta que se concrete pasa tiempo. Y eso se anunció al principio, todo el mundo pensaba que el sueldo complementario era para pagar los sueldos del mes de abril y finalmente no pudieron llegar a tiempo, se hizo en mayo. Ahora, en el Chaco, si uno hace un relevamiento de cuántos fueron los beneficiarios, nosotros tenemos más del 50% de la pyme en la informalidad. Por lo tanto, ya esa pyme está afuera. Entonces, es una buena medida, sí. Ahora es claramente insuficiente y la idea es que podamos trabajar en cuestiones que complementen a esta norma. Por eso yo hace mucho tiempo vengo planteando de que la cuestión sanitaria es muy importante, pero la cuestión económica y social y productiva tenemos que discutir lo antes posible y ponerlo sobre la mesa para empezar a debatir estas cosas. Entonces hay que sacar normas complementarias y después también hay que sacar normas que de alguna manera faciliten y que saquen la mochila de la carga fiscal. Por ejemplo, el anticipo del impuesto a las ganancias, por ejemplo, prorrogar la moratoria de la FIP que está vigente con impuestos que tienen vencimientos hasta el 30 de noviembre, hay que pasarlo hasta abril. Y te digo, no solamente que me quedé en esas cuestiones de planteamiento, tenemos iniciativas parlamentarias presentadas en el Senado en esa línea, trabajado con la Cámara de Comercio y Resistencia, con la CAME. Se habla, Víctor, también de lo... Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho, te escucho. Víctor, también se habla justamente de lo que decís vos, de la quita de impuestos y todo lo demás, pero cuando vemos el caso, digamos, de los monotributistas, que debemos pagar el canon o el monotributo mensual, que si uno se atrasa 3 o 4 días, la AFIP religiosamente te recarga los intereses por pago fuera de término. En definitiva, por un lado pregonamos una cosa, pero por el otro lado te la mandamos a guardar. Bueno, esta es la discusión, esto es lo que le planteé, y en la nueva moratoria que yo presento, la modificación de la ley que tiene estado parlamentario, incluyo a los monotributistas, que no estaban incluidos en el plan de facilidad anterior. Exactamente este es el caso. Pero estas cosas obviamente necesitan de la aprobación del Congreso. Esta era la discusión de ayer en el recinto. Nosotros estamos de acuerdo de que modificamos para hacer las sesiones de carácter virtual, porque yo planteé, yo era uno de los que quería agarrar el auto e irme a sesionar a Buenos Aires, ir a la Cámara de Diputados para no violar el tema de las restricciones y la seguridad de cada uno de los senadores, para tener el distanciamiento. Pero finalmente el oficialismo impuso la cuestión virtual. Por 60 días tema de pandemia. Pero bueno, pero incluyen cosas que tienen que ver, no sé, con decretos de necesidad y urgencia, con temas de inteligencia, con temas que no tienen que ver con esta cuestión, y entonces hay temas que no quieren tratar. Si quieren tratar todos los temas, tratemos estos temas. Y no digo que lo tengamos que resolver rápidamente, y no digo que el gobierno no esté haciendo cosas, lo está haciendo, pero creo que la dinámica de la política y la dinámica de esta pandemia y las exigencias que tenemos hace de que sea absolutamente dinámico y que tengamos que tener la amplitud y la generosidad de escuchar, que es lo que no pasa en el Senado. Entonces estas son las cosas que nos preocupan a nosotros y que obviamente entonces no nos queda otra que decirle, bueno, ustedes no van a tener los 2/3, y nos levantamos 29 senadores juntos, y no son solamente senadores del radicalismo, hay del PRO, de la coalición cívica, del peronismo, de distintos partidos, o exgobernadores como el gobernador de Salta que viene del peronismo, o Poggi de San Luis que viene del peronismo, o Reutemann, porque no están de acuerdo, son peronistas, pero no están de acuerdo con el atropello. Tienen otra visión de cómo debemos trabajar para recuperar la provincia, las provincias y el país. Bueno, estas son las cosas que están pasando ahora. Víctor, ya justamente hablando de todo lo que es a nivel nacional, lo que más se corrió en estos días tiene que ver con el anuncio del presidente de intervenir, inclusive de tratar de expropiar a la aceitera o al grupo empresario Vicentín de aquí de la localidad de Avellaneda. ¿Cómo lo ves a esta situación desde la óptica política y económica, en la cual vos justamente conocés bastante la parte economía, ya que estás en ese ambiente? Bueno, de la óptica política y económica, mal. Y como productor, nieto de productor, hijo de productor y toda mi familia en el Como, recontra mal. Muy mal. Creo que fue un día negro para la Argentina. ¿Sabes por qué?
porque el campo fue y será el motor de la economía argentina, y el campo necesita, nosotros, lo de la familia agropecuaria, necesitamos otras señales. Vamos a ir al sentido común, no me quiero... Si querés te explico brevemente la cuestión jurídica, que es una aberración. ¿Por qué? Porque Vicentín, una sociedad anónima, una empresa, un grupo, porque hace biodiesel, porque hace agricultura, porque hace ganadería, porque exporta, es un grupo, son varias empresas. Bueno, la que tiene el problema es la de San Lorenzo, Avellaneda, tiene todo su sueldo al día, el personal, pero tiene problemas financieros, como muchas empresas. Se presentó en concurso, más a la ley de quiebra, el juez designó un administrador y a partir de ahí está funcionando. De pronto el presidente, por decreto de necesidad y urgencia, establece la intervención para resguardar el patrimonio y para de alguna manera hacer que la pieza funcione. Eso dice el decreto. Ahora, si vos sos un proveedor de Vicentín, ¿con quién habla? ¿Con el interventor o con el de la justicia que está en el marco de la ley de concursos y en el marco de la legalidad? Primer tema. Y a partir de ahí hace un anuncio que van a presentar una expropiación. Bueno, explico para que la gente común entienda. Vos para expropiar un bien determinado tenés que declarar la utilidad pública. Ahora, ¿expropiar Vicentín de utilidad pública? Primer tema. ¿Cómo es el procedimiento? Declarar la utilidad pública, sacar una ley, pagás el valor de lo que expropiás porque le sacás al sector privado y a partir de ahí te siento más posesión. Estas tres cosas juntas se están dando en el tema Vicentín. Cosa parecida pasó con YPF, cuando Kicillof explicaba en el Congreso de que la privatización, la estatización que iban a hacer de YPF, Repsol y compañía le iban a pagar a la Argentina por el daño ambiental. ¿Sabe cómo terminó la historia? Se presentaron en juicio. 9.000 millones de dólares le costó esa estatización que hizo Kicillof al Estado argentino. Y ahora en estos días la jueza de Nueva York que reemplazó a Griesa le dio por la cabeza con 3.000 millones de dólares más. Bueno, todavía no terminó. Bueno, 8 o 9 veces más que lo que vale YPF. ¿Por qué? Por una cuestión ideológica. Hablan de soberanía alimentaria. Ese es un eslogan, es un latiguillo de la cámpora. ¿Qué tiene que ver nosotros los del campo que necesitamos una señal diferente para poder producir? Y te digo, te voy a dar datos oficiales del Ministerio de la Producción del gobierno actual. En este primer cuatrimestre de 2020, en plena pandemia, el campo, la soja, el maní, el trigo y el girasol exportó el 5% más que el cuatrimestre del año pasado, siendo el 2019 uno de los años más importantes de producción argentina. Y nosotros mandamos esta señal al sector del campo. Yo te hago una pregunta, vamos a invertir un ratito la entrevista, 2 minutos. Vos si serías un argentino, que se dicen que muchos argentinos tienen plata afuera, ¿vos traerías tu plata para invertir en la Argentina en estas condiciones que tanto necesitamos poner el sistema productivo en marcha, cuidar el empleo? ¿Vos traerías tu plata? Te voy a dar 2 respuestas a eso, Víctor. A ver, la primera, ni caño, como dice la gente común. Bueno, y la segunda es, te voy a decir, ¿cómo voy a traer yo mis dólares de afuera para que aquí el gobierno me los especifique a 70 pesos cuando en la vereda de enfrente está a 120 o 130? Bueno, eso es uno de los valores que vos tenés, pero hoy hay en el mercado cambiario hay como 8 o 9 valores del dólar. Exactamente. Bueno, entonces depende para que bueno, estas son las cosas que hay que cambiar, no volvamos al pasado, eso de lo que ya lo cometimos. ¿Por qué? Por una cuestión ideológica. Pero además nosotros lo del campo, escúchame, ¿qué lo de la cámpora van a ir a los tambos a ordeñar? Porque Vicentín y el campo tiene que ver con la cuestión lechera. Ahora para crear un novillo, vos para producir un novillo, tenés que invertir ahora para dentro de 4 años. En estas condiciones, ¿vos crees que nosotros recibimos un espaldarazo que lo debiéramos recibir como una cuestión del Estado para producir? Exactamente al revés. Y tenemos que tener en cuenta, Víctor, que el campo viene muy golpeado desde hace unos cuantos años, porque si no es por la inundación, es por la sequía, y si no es por las heladas, y encima después vienen todas estas pretensiones de los gobiernos, digamos, de seguir imponiéndoles aranceles, ya sea para la exportación, ya sea este famoso impuesto a la riqueza que ahora están también queriéndolo meter dentro del Senado para aprobarlo, y de esta manera volver a meterle la mano al bolsillo a la gente que sigue produciendo y que sigue apostando a la Argentina.
Bueno, una de las primeras cosas que hicieron con el esquema de la emergencia, cuando fue el presidente y votaron todos, que nosotros votamos en contra del tema de la emergencia y todo lo demás, el tema de aumentar los derechos de exportación para el sector del campo. Entonces, estas son las cosas que no entendemos. Entonces, ellos dicen que están en contra de la especulación financiera. Todos no tienen otro latiguillo en todas las sesiones, que el tema de la fuga de capitales, que todo. Escuchame el otro día en la comisión bicameral cuando se habló del tema y le llevaron la información de quiénes los que fugaron capitales en los últimos tiempos, eran todos los amigos del kirchnerismo. Entonces no nos sirve a nosotros esta cuestión, discutir esta cuestión ideológica y discutir cosas del pasado. El pasado nos tiene que servir como experiencia de las cosas que no hay que hacer. Las cosas que se hicieron mal no hay que hacer. Y le echan la culpa a Macri de las cosas de todavía, del tema del endeudamiento y todo lo demás. Si miramos el endeudamiento, todos los gobiernos democráticos y los gobiernos militares formaron parte del endeudamiento público argentino. Todos. Sí, no tengo tiempo, pero si no te haría un correlato y un cronograma de cuánto endeudaron cada uno. Entonces yo entiendo de que Macri ya pagó las consecuencias, perdió las elecciones. Y si hay alguna cosa que se hizo mal, como supuestamente el fundamento de intervenir de Vicentín, el tema de un banco, que lo agarren del pelo y lo metan en cana a los responsables del Banco Nación. Y punto. Pero Víctor, ¿por qué no se mide con la misma vara cuando ahora se lo pone en mira a, por ejemplo, el grupo Vicentín y no en su momento al grupo Oil de Cristóbal López o en su momento, por ejemplo, a este empresario, o por lo menos devenido en empresario, que era un tesorero o empleado del banco en el sur y que terminó prácticamente con media Patagonia, como lo es Lázaro Báez? Y bueno, estas son las cosas, por eso te digo, y además, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que es mi sensación? Ayer yo le decía a los senadores, ayer en la reunión del Senado, que obviamente tienen mucho más experiencia y gente realmente muy bien formada, de todos los partidos, ¿eh? De todos los partidos, del oficialismo, hay gente que yo respeto mucho. Ahora, era una sesión, una discusión que no tiene nada que ver con los temas que la gente quiere tratar. Tenemos que dejar mirar el pasado, no tiene que servir como una cuestión de enseñanza, sí, pero tenemos que mirar el futuro, el presente y el futuro. Sobre todo cómo salimos después de esta pandemia. El mundo está demandando alimentos después de la pandemia. China, después de la peste de los cerdos, era un escenario para nosotros y para el campo. Bueno, todos sabemos lo que significa y la voracidad que tienen los chinos, que son buenitos y muy educados, pero si se pueden llevar todas las cosas, se llevan. Bueno, tenemos que saber cómo son las cosas. Ahora, nosotros tenemos que discutir, mirar para adelante, ver a ver cómo hacemos para que desde la política y desde los estados generamos las condiciones para que la gente esté mejor. Este es nuestro desafío. Y si se cometieron errores en el pasado, y si hay malversación, que lo busque la justicia y que lo metan preso. Ahora, no podemos con los discursos de la soberanía alimentaria, que es un eslogan, Escúchame, Vicentín, ¿qué tiene que ver con el pan que tiene que tener los argentinos en la mesa? Yo estoy de acuerdo que los argentinos tengan la carne, la leche y la mercadería y el alimento en la mesa a precios accesibles. Ahora, Vicentín no es formador de precios. ¿Está en la cadena? Sí está en la cadena. Ahora, el discurso es que tenemos que intervenir, Vicentín, por soberanía alimentaria. A ver, bueno, estas son las cosas que no compartimos y que obviamente esperemos que de alguna manera encontremos un punto intermedio y que podamos avanzar. Creo que este es el desafío de estos tiempos. Bien, Víctor, gracias, muy claro con tus expresiones, con tu punto de vista y mirada, digamos, de lo que es la salud y la economía de nuestro Chaco y nuestro país. Y seguramente la semana próxima, después de que se analicen todos estos últimos temas, en lo que transcurra de esta semana, volveremos a estar en contacto para seguir avanzando en este tema económico de la República Argentina. Con mucho gusto, quedaron muchos temas pendientes, de alquileres, por ejemplo, con temas muy importantes. Que también salió ayer, sí, salió aprobado, exacto, digamos. El tema de la SAS es otro tema muy importante, que es el tema de las sociedades de acciones simplificadas para los emprendedores, también es un tema muy importante. Así que bueno, cuando ustedes dispongan, con mucho gusto estamos a disposición. Te mando un gran abrazo y muchísimas gracias. Gracias a vos, Víctor, y que tengas buen día. Chao, querido, chao.